El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Conflictividad Territorial dirigido a gobierno subnacional, la cual está orientado a la preparación de los servidores públicos para desarrollar su trabajo en presencia de un escenario de conflicto, de tal forma que puedan mantener la continuidad operativa de los servidores públicos y eviten ser afectados por la violencia. Este ciclo de conferencias se compone de 8 temas, los cuales son los siguientes: inducción a la responsabilidad social y relaciones comunitarias, gestión del territorio y conflictos, características, grados y espirales, 10 reglas para mejorar la relación comunitaria en tu zona de trabajo, análisis de un conflicto, 2 puntos, mapas de actores y mapas de poder, el poder en el conflicto, la comunicación, 5 reglas para adoptar en caso de crisis por un conflicto en tu zona de trabajo. En este marco del ciclo de conferencias estaremos desarrollando el tema inducción a la responsabilidad social y relaciones comunitarias, la cual estará a cargo de Andrés Escudero Cavada. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor. Un saludo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Quiero empezar esta exposición poniendo a disposición de ustedes una breve estructura en PowerPoint que nos va a orientar en lo que quiero llevarles a ustedes. Pero antes de empezar, debo decirles lo siguiente. Esta charla es la charla de inducción. ¿Por qué hay una charla de inducción? Porque cuando empezamos a hacer cualquier actividad en este mundo, debemos prepararnos para esa actividad. Mucho antes de comprender los detalles, debemos saber cómo debemos actuar al entrar en ese tema. Y los conflictos no son diferentes de un taller industrial, una fundición o manejar un tren. Hay que saber ciertas cosas antes de meterse en un conflicto. Y es eso lo que vamos a trabajar en esta primera conferencia. Para empezar, todas las empresas tienden a hablar de relacionamiento comunitario, pero no es un tema exclusivo de la empresa privada. Cualquier institución pública también tiene un relacionamiento comunitario. ¿Por qué? Porque hay que llevarse bien con la gente. Trabajar en un área de conflicto implica, para empezar, llevarse bien con todos. Conversar, comunicar, hacer conocer nuestras preocupaciones, escuchar inteligentemente a la gente. De otra manera, lo que vamos a tener son roces permanentes. Ustedes van a notar alrededor del país, por ejemplo, que las minas tienen la costumbre de ponerle reglas a los trabajadores. Le dicen, no puedes conducir muy rápido, ten cuidado al tratar a la gente, por favor, aquí no se bebe frente a los vecinos, cuidado, se respeta a la gente, no se dicen palabras altisonantes frente a la población. ¿Por qué? Quieren evitar problemas. Hay incluso empresas que tienen reglas de relacionamiento comunitario que prohíben manejar a más de cierta velocidad. Incluso, si hay un conejito cruzando la pista, detengo mi carro y espero que el conejito pase. Esos niveles de respeto existen. Así también, cuando uno va a la Amazonía, va a notar que las empresas petroleras le prohíben a sus trabajadores visitar las comunidades, ir a las fiestas, participar de las actividades sociales. ¿Por qué? Para evitar roces y confrontaciones. Pero esto se da en todas las empresas. Puede ser en el Callao o puede ser en Arequipa. Puede ser en Puno o en Loreto. Y dicho sea de paso, el que las minas hayan presentado esa costumbre no significa que un ministerio no tenga que tener un criterio de relacionamiento comunitario. El relacionamiento comunitario, ¿de qué se trata? Se trata de la conducta de la persona, cómo me comporto con la gente, de tal manera que no me cree problemas, porque claro, un trato soberbio, lejano, agresivo, van a traer problemas con la gente. Una mala comunicación, esa mala comunicación que es cuando yo trato de decir lo que me conviene decir y no la verdad con claridad e inteligentemente, o trato de hablar de manera muy ilustrada, ¿no? Entonces, claro, no me entiende nadie y ese desentendimiento crea problemas. Pero también la relación comunitaria son alianzas estratégicas. Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando ustedes ven algunas zonas como en la sierra, cadenas de ovinos, y en la cadena de ovinos está el municipio, está el gobierno regional, está el Ministerio de Agricultura, están las comunidades campesinas y está la mina como colaborador. Eso es parte de la relación comunitaria. Y claro, también está la colaboración de todo tipo, de ambas partes, ¿no? La comunidad me dice, yo te quiero brindar servicios, yo quiero de repente brindarte algún servicio de transporte, de carga, alguna facilidad. O en todo caso, en la Amazonía, cuando hay organizaciones de la comunidad que dicen, yo quisiera pues llevar mi palma a tu planta para que tú me la proceses. Esas colaboraciones son parte de la relación comunitaria. Y en la base de la relación comunitaria hay lo que se llama
responsabilidad social corporativa. ¿Por qué hay responsabilidad social corporativa? A ver, eso es algo que tenemos que razonar con mucho cuidado. Muchas veces las empresas generan una gran diferencia entre la calidad de vida de sus trabajadores o la forma en la que ellos viven, comen y disfrutan la vida y la de su población aledaña. Y es difícil cortar un pan en la mesa cuando el otro no tiene un pan que servir. Es incluso hasta una grosería estar sirviéndose una opípara cena mientras otro te mira y no tiene que comer. Entonces, claro, las compañías razonan eso y dicen, solo me voy a ganar un enemigo partiendo el pan en la mesa cuando el otro que está a mi costado no tiene un pan que comer. Y eso hace que las empresas se hagan preguntas sobre qué educación tiene mi vecino, qué salud tiene mi vecino, cómo lo puedo ayudar. Entonces ustedes ven, ejemplos sobran. Ustedes van a Palma del Espino y se dan cuenta que le dio crédito a los vecinos para que hagan palma aceitera. Si yo gano el aceite, tú también. O sea, es bueno que te desarrolles. O ustedes se van, por ejemplo, a Antamina o a Yanacocha y se dan cuenta que ellos le tratan de ayudar la educación, proyectos productivos, una asistencia técnica. Es un tema de ganar, ganar, pero se llama responsabilidad social corporativa y es lo siguiente que vamos a ver. Ahora, la pregunta es, ¿solo las empresas tienen responsabilidad social corporativa? No. Las empresas asumen una responsabilidad social corporativa, aun cuando su propósito es exclusivamente privado. Pero quiero comentarles algo. Una posta o un centro de salud tiene una responsabilidad social, que es atender la salud. Un colegio tiene una responsabilidad social, que es la educación. No hay una institución pública de servicio que no tenga una responsabilidad social. Lo que pasa es que en el sector privado, una petrolera no tiene por propósito brindarle alimentación a los nativos. Su propósito es extraer petróleo comercial y es el lucro. Lo mismo pasa con una mina, lo mismo pasa con un ferrocarril, o con una empresa naviera, o con una pesquera. Su propósito no es exactamente dar salud, educación, asistencia técnica, no. El propósito de esas compañías, obviamente, es el lucro. Pero tal es la diferencia social y el resentimiento que esto puede causar, que es aconsejable y normal tener programas de responsabilidad social corporativa. Por eso es que alrededor del Perú uno observa proyectos de ovinos en la sierra, proyectos de paltas en las cuencas interandinas, proyectos de asistencia técnica para el riego, proyectos de cooperación a la salud, a la educación. Eso es clásico de la minería, pero también es cierto que muchas instituciones, incluida el MIDES, tienen programas que son una responsabilidad social del Estado. Ahora, ¿qué son los elementos de la responsabilidad social? ¿Cómo se construye la responsabilidad social? Y en primer lugar se construye con redes de colaboración. ¿Por qué con redes de colaboración? Dar dinero por dar dinero es una muy mala cosa, porque al final no sabes si queda en manos de una célula de dirigentes que se aprovechan de ese dinero. Las redes de colaboración permiten profundidad en la llegada. Por eso cuando, por ejemplo, uno va a un área de intervención, vamos a suponer en el corredor minero, o en Cotabambas por las Bambas, o en otra zona, va a notar que trabajan con grandes redes de agricultores, de productores, criadores de cuyes, etcétera. Porque lo que se trata primero es tener una red de colaboración, un amplio grupo de personas que reciben el apoyo, asistencia técnica e incluso económica de las empresas. En donde se ha dado dinero a mansalva, así simplemente, mira, yo les doy la plata y ustedes vean qué hacen, lo que se ha tenido son rápidamente conflictos. Muchas zonas del Perú, no quiero marcar ejemplos, están marcadas por el hecho de que todo se quiso resolver a punta de poner dinero en la mesa. Y eso es una muy mala cosa. Por eso en la responsabilidad social corporativa, las redes de colaboración, el apoyo a través de grandes espacios de colaboración social son importantes. Por eso van a notar que las empresas llaman a ONGs, a empresas de asistencia técnica, comunidades campesinas, comunidades nativas, grupos de la población, organizaciones de madres, clubes, etcétera. ¿Por qué? Porque buscan una red de colaboración. Y esto es importantísimo. Cuando uno entra a un área de conflicto se va a dar cuenta que hay relaciones comunitarias, o sea, reglas de comportamiento en la empresa, y hay redes de colaboración propias de la responsabilidad social corporativa, a través de las que fluye el apoyo y la asistencia técnica. Pero también se trata de tener actividades nocivas. Ustedes pónganse a pensar que gerencian una empresa, por ejemplo, que desarrolla sus actividades en la Amazonía.
Ustedes se ponen a pensar el peligro que hay de tener taladores ilegales, gente que se dedica a actividades ilícitas. Eso es malo para la empresa. Al final va a perjudicar la actividad que se realiza, va a afectar la zona de intervención. Entonces, claro, en la responsabilidad social corporativa uno trata de ayudar a los vecinos a que se orienten a un buen camino, a hacer algo bueno, no a hacer malas cosas. Lo mismo pasa con la minería. A la minería de nada le ayuda la minería ilegal, la extracción ilegal de oro. Eso no colabora con la minería. Eso no es una ayuda. Entonces, claro, en la responsabilidad social uno trata de ayudar al otro para que haga las cosas formalmente, para que las haga bien, para que lo que haga redunde en beneficio de toda la comunidad. Otro factor que uno nota es el tema de brecha. Lo que les decía, es muy difícil mostrar que uno tiene un gran centro de salud para sus trabajadores, un excelente colegio para sus trabajadores, y la población no tiene nada. Eso es muy difícil de presentar. Tarde o temprano te va a traer problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la responsabilidad social corporativa? Se dice, ¿cuáles son esas brechas marcadas que tenemos que salvar? Y es notorio en la serranía peruana y en algunas zonas del Perú que las compañías invierten en tratar de reducir la brecha. No necesariamente solo las brechas entre la empresa y la comunidad. Por ejemplo, la brecha entre la empresa y la comunidad sería la calidad de salud de mis trabajadores, ojalá lo pudiera tener la población. Bien, eso es una brecha. Pero hay otras brechas. Por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos zonas de la sierra que no disponen de riego todo el año, que tienen riego por secano. Eso le quita el valor a la tierra, porque mi posibilidad de producir es solamente en las épocas de lluvia. Y sea que yo me dedique a la pastura para ovinos o para reses, o me dedique a la agricultura, que puede hacer desde papas hasta la producción de flores u otras cosas, siempre me va a ayudar a tener agua todo el año. Entonces, claro, la reducción de brechas a veces apunta a obras por impuestos, que lo que tratan es de mejorar la condición. Por ejemplo, para el afianzamiento hídrico de una cuenca, con bosques, con embalses, con intermediación de canales. El otro tema que es común en la responsabilidad social corporativa es el apoyo a la autosostenibilidad. Muchas veces las empresas tienen vecinos que no tienen un medio sostenible de vida, que lo que hacen no les da realmente para vivir. Entonces, claro, cuando dicen, mira, vamos a ayudarlos para que se conviertan en agroexportadores, en productores, para que desarrollen alguna actividad, sea que esa actividad sea artesanal, como el tema de los tejidos, los telares o la producción de quesos, o que sea agraria, como la producción ganadera, pecuaria, ovinera o similares, lo cierto es que la responsabilidad social trata que los vecinos, el entorno lo sea. Ahora, ¿dónde nace este tema? La responsabilidad social no lo hace al azar. Toda empresa con la que nos encontremos grande tiene algún tipo de estudio de impacto ambiental. Obviamente, aquellos más antiguos van a tener un plan de adaptación, ¿no? Un programa de adaptación a las normas ambientales, un PAMA, pero las actuales, las nuevas, los nuevos emprendimientos necesariamente tienen estudio de impacto ambiental. Y en todo estudio hay un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. Y lo que se trata en la responsabilidad social corporativa, obviamente, es pensar en cómo la empresa mitiga los impactos ambientales, pero no basta eso. A veces hay que tratar de buscar la paz social más viable en el entorno inmediato, es decir, en la zona donde existe un impacto ambiental directo, que es una zona con la que hay que tener paz. Ustedes, cualquier empresa que encuentren grande, minera o petrolera, o incluso agroindustrial, tiene preocupación por su área de impacto directo y va a tratar de hacer promoción del desarrollo local en esa área, empezando por lo que indica su estudio de impacto ambiental, en las zonas de influencia directa e incluso en las zonas de influencia indirecta. Por eso es que se desparrama una gran cantidad de proyectos en las áreas de influencia directa de las compañías mineras. Eso resume la responsabilidad social corporativa y nos va a servir, ¿por qué? Porque cuando entremos en un área de conflicto, la gran parte de los conflictos significativos en el Perú son conflictos que se relacionan con temas socioambientales, minería o petróleo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos las zonas donde se ha desarrollado el lote 192 o 1AB, que es el río Pastaza, el río Corrientes, por ejemplo, ahí se ven pasivos ambientales.
La gente ha sufrido por años una afectación ambiental, pero también por otro lado las compañías adoptaron la mala costumbre de resolver todo dándoles dinero y hay un caos social. Eso se ve en la mesa de 4 cuencas, en la mesa de 5 cuencas. Y actualmente en el ETI, en el Estudio Técnico Independiente para la remediación del lote 1AB192. Lo mismo ha sucedido con el lote 88X, ¿no? Si ustedes recordarán, viene desde el río Corrientes hasta la bomba de Yanayacu, cerca del Pacaya Samiria. Ambos ya han sido resultado de un estudio técnico independiente para la remediación. Pero ahí hay que demostrar y hay que entender que se ha hecho una muy mala manejo de responsabilidad social corporativa y relaciones comunitarias. Se ha soltado a veces dinero, pero no se ha mitigado, no se ha remediado, no se ha hecho ningún bien. Y eso no es un buen manejo de responsabilidad social corporativa. Por eso las zonas son, en términos de conflictos, muy complicadas. Es diferente el caso cuando las empresas han actuado responsablemente y han tratado de desarrollar tanto la relación comunitaria y la responsabilidad social corporativa de la mejor manera. En esos lugares, aunque haya un conflicto difícil, es posible manejarlo. Veamos, al margen de estas disposiciones que hacen las empresas, cuando nosotros decidimos entrar a un área de conflicto, como personas naturales, como trabajadores y funcionarios públicos, además de encontrar esas dos cosas, tenemos que pensar en nuestro comportamiento, en lo que nosotros vamos a hacer, y de eso es de lo que vamos a hablar. Para empezar, tenemos que tener claro algo. Esta inducción, la inducción que estamos viendo hoy día, es una inducción para personas que no necesariamente van a resolver el conflicto, sino que van a tener que trabajar en un área de conflicto. ¿Qué significa eso? Que van a tener que ir a un lugar donde alguien está manejando un conflicto con sus aciertos y errores, en el marco de procesos de relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa que nosotros no instalamos, que no fueron nuestra decisión, y hay que convivir con ellos. Hay que a veces hacer obra con ellos. Hay que hacer asistencia técnica con ellos. Pero tomemos en cuenta algo. Si nosotros no somos los solucionadores del conflicto, nuestro trabajo más importante es cumplir con lo que venimos a hacer, con la continuidad operativa. Si yo soy un funcionario de la municipalidad, trato de que siga adelante mi servicio. Si yo soy un servidor de MIDIS, trato que salga adelante el servicio que yo he hecho. Y el tema es cómo lo hacemos, sabiendo que las reglas de relacionamiento comunitario, responsabilidad social, fueron puestas por otro y que el conflicto es un proceso que se desarrolló al margen de nuestras decisiones. ¿Y cómo se logra? Con buena conducta, mucha prudencia y mucho criterio. Veámoslo. Para empezar, cuando entramos a una zona de conflicto, nosotros tenemos que conocer. Eso es muy importante. A veces ha pasado que la gente entra a una zona de conflicto y dice, uy, asaltaron la balsa o atacaron a las personas o los secuestraron. Es por no conocer, por no conocer. Pero ¿qué cosa hay que conocer? Entonces me van a preguntar, ¿qué hay que conocer? Bueno, primero hay que saber cuál es el área de conflicto, quiénes son los dirigentes, cómo actúan esos dirigentes. No es un tema solo de saber por saber, es un tema de conocer quién hay ahí, a quién puedo llamar por teléfono, con quién puedo conversar. Cuando uno ingresa a un lugar, siempre habrá alguien que es amigo de las personas. Cuando los especialistas en conflictos entramos en una zona, siempre preguntamos, bueno, ¿y ese dirigente, ese líder, esa persona que está ahí, tiene algún amigo? De repente es amigo de otro dirigente que es amigo nuestro, de repente es amigo de algún pastor, de repente es amigo de algún religioso, de repente es amigo de la profesora del colegio o es amigo de otra autoridad. Pero hay que conocer y hay que saber a qué nos metemos. Eso es muy importante. Cuando viajamos a las zonas, por ejemplo, y nos metemos a la Amazonía profunda, hay que conocer. Hay que poder tener un teléfono aéreo en el que llamar en caso de problemas. Y ahí viene lo siguiente, que es coordinar. En la sierra y en la selva hay bastante duda por el forastero, por el que viene de visita. Y esa duda se refleja en que a veces se bloquean los caminos, se detienen los ríos, se llama la atención. Es bueno saber si es necesario coordinar con alguien para entrar a un lugar de conflicto. Especialmente porque podemos haber entrado en otro momento y todo era pristino y muy bueno. Pero, por ejemplo, si ustedes me dijeran, mira, vamos a cruzar Río Negro, vamos a cruzar territorio Achanenca con destino hacia el Yucatán del Brae, justamente cuando hace 2 meses estaban ellos en protesta, la verdad que tenían que conocer a alguien allí, porque entrar por entrar hubiera implicado que los paren y que tengan problemas, porque estas rondas, que en realidad no son rondas, son comités de autodefensa, están armados.
y presumen en muchos casos la entrada de delincuentes. En muchas zonas del Perú donde hay extracción ilegal de madera, ha habido ataque a los indígenas. Entonces ellos son precavidos y si uno no coordina, si uno no llama antes, puede tener un malentendido bastante grave. Lo mismo pasa en las comunidades campesinas de la sierra y lo mismo pasa en todo el Perú, porque para eso hay rondas, para eso incluso hay hasta grupos urbanos. Entonces uno dice, quiero entrar, ¿con quién vas a entrar? Sea que yo quiero entrar a una barriada en el Callao, o que quiero entrar a una comunidad campesina en Apurímac, siempre es aconsejable coordinar con alguien. Y lo siguiente es equiparse. Siempre que hay un conflicto hay la posibilidad que uno no tenga los suministros al alcance, porque se hayan bloqueado las redes de suministro, o incluso pasa, no digo que les vaya a suceder en algunos conflictos, que a los representantes les han bloqueado el agua y no les han dado agua. Por eso es importante equipar. Y cuando digo equiparse es un criterio muy amplio. Uno tiene a veces la suerte de trabajar en una zona que uno conoce muy bien, pero si no la conoce muy bien, bien está en equiparse. Llevar los materiales necesarios, tanto para asegurar la salud y la vida de uno como el confort. Eso es muy importante. Veamos otro criterio, que es cómo comunicar. Mire, cuando uno entra a un área de conflicto, las comunicaciones son muy importantes. Me pasaba una vez, por ejemplo, que estaba en Madre de Dios, en la frontera con Brasil, en un momento muy difícil, cuando se vio el tema de la minería informal. Y la manera de conversar con la gente, como funcionario público, era la extrema formalidad, el saludo institucional. Hay que ir aprendiendo las formas del saludo institucional. Les cuento el ejemplo. Cuando nos reunimos con la población, me acuerdo en esa oportunidad, si mal no recuerdo, era Iñapari el lugar, la población tenía quejas muy fuertes. Se hizo el saludo a todos, se cantó el himno nacional, las cosas muy bien. Pero cuando la población hizo el reclamo, a mí, como era el funcionario de mayor rango, me correspondió bajar al llano y a 2 pasos de distancia o 3 pasos de distancia, mirándole la cara al que reclamaba, escuchaba su reclamo en persona. ¿Por qué? Porque el mensaje es, te estoy prestando atención, pero ir a un lugar a escuchar a la población, así, como eso es una falta de respeto, pues. El servidor público mira la cara a la gente, la escucha, le dice directamente lo que tiene que decirle, se lo dice con claridad, con seguridad y con serenidad, y lo hace en un acto solemne, sumamente respetuoso. Es terrible tener que ver a un sujeto, escuchar que ha habido enfermedades en los niños, que han muerto nativos, que la gente ha perdido sus cosechas o algo así, y mientras ellos están quejándose de sus problemas, el funcionario, servidor público está mirando su celular, riéndose con la chica del costado. Eso es una grosería. Uno tiene que ser una persona formal que demuestra que es un servidor público y que tiene muchísimo respeto por la gente que está viendo. Por eso en ese caso de Iparía, no de Iparía, en ese caso de Iñapari, siendo un hecho muy formal y habiendo quejas de la población, en mi caso como director general, me bajé al llano, me paré de cara con cada sujeto y los 10 sujetos que se quejaron por la comunidad me explicaron lo que decían frente a todos a 2 metros de distancia. Luego de haberlos escuchado, subí de nuevo al estrado de honor y dirigí mi mensaje y les expliqué y respondí cada cosa. Pero uno tiene que demostrar que los está escuchando. Y eso es muy importante. Lo otro es que cuando un servidor público actúa en áreas de conflicto, tiene mucho cuidado en generar expectativas. Salvo que uno sea pues el ministro o el alcalde, uno no puede estar ahí despilfarrando respuestas, porque uno no puede estar generando falsas expectativas. Lo que se ha acordado es lo que se ha acordado, y más aún si uno no está yendo a resolver el conflicto, uno se remite a lo que le han encargado. Yo vine acá a hacer una vereda, ok, correcto, de eso es lo que voy a hablar. No, yo vine aquí porque había que dar una asistencia técnica para el café, a eso he venido, punto. Pero decir, mira, que de repente conversamos con el ministro y podemos lograr que, no, peligrosísimo, eso es una muy mala costumbre. Tarde o temprano les va a traer problemas, porque al final la gente le va a reclamar y decir, mire, es que la vez pasada que vino el funcionario tal nos dijo que nos iban a dar tal cosa. No, eso no es una buena costumbre y no es una comunicación correcta. La otra es la neutralidad política. Salvo que uno sea pues una persona que está en campaña y parte de los que se encuentran en conflicto, uno no tiene nada que hacer con las corrientes políticas que hay en la localidad. Los servidores públicos no nos pagan para tomar posición política en una campaña o para comunicar
nuestra posición política. Nuestra posición es la de la ley, es la de la rectitud, la de las cosas correctas y de lo que está previsto, lo que está en los planes y en los documentos. Ese es el espacio en que vivimos los funcionarios. Pero, ¿qué pasa cuando inmediatamente el servidor se le va la lengua y dice, no, es que el alcalde tal, usted sabe que era un corrupto, es que el este de acá era... Ese tipo de cosas nos va a traer más problemas, porque puede ser que entre el auditorio que tenemos tengamos a alguien que esté totalmente en desacuerdo con nosotros y que finalmente decida emprender contra nosotros por hablar más de lo necesario. Por eso es que la neutralidad política es fundamental. El funcionario tiene que aprender a tener mucho cuidado con sus opiniones cuando se encuentra en área de conflicto, porque uno no sabe lo que puede pasar. El otro es el respeto a la diversidad cultural. Nosotros, cuando nos encontramos en estas posiciones, más de una vez podemos ver cosas que no nos resulten agradables. A veces pasa, yo cuando iba a inaugurar obras a la frontera con Colombia, llegaba, aterrizábamos con el helicóptero y veíamos que los varoncitos tenían zapatos y las niñas no tenían zapatos. Los niños hablaban español, las niñas no hablaban español. Las niñas y mujeres no salían de la comunidad, los varones sí. Eso es muy común, porque que yo sepa, salvo en la etnia Shipibo conmigo, las mujeres viven relativamente sometidas a reglas masculinas. Los Shipibo conmigo, ustedes saben, hay la famosa tradición de que la mujer robó el conocimiento de la cultura en sueños al hombre y por eso tiene libertades completas. Pero en algunas comunidades no es así. Sin embargo, es un tema antropológicamente complejo. Incluso en las más alejadas, donde el varón tiene más de una mujer, o donde los matrimonios se producen a muy corta edad, son elementos propios de su diversidad cultural que no necesariamente nos van a resultar agradables, pero uno tiene que respetarlos. Por ejemplo, en las islas de la Amazonía, sucede eventualmente en estas islas, cuando uno cruza la isla Cacao, la Tigre, Nuevo Chimbote, que uno llega a algunos pueblos y todo el pueblo está bebido. También pasa en la sierra. Todo el mundo está borracho y los niños están caminando por ahí. No es un tema agradable. No es lo que uno quisiera, pero hay que saber manejarlo. Muchas cosas que vemos no son necesariamente agradables para nuestra cultura y la forma en la que lo interpretamos, pero el respeto a la diversidad cultural es muy importante. Y no solo va ahí, también va la música, ¿no? Ustedes si han recorrido la sierra, no toda la música es igual. No siempre es a lo que estamos acostumbrados, a estos romances entre la gente halagando al otro. A veces en el quechua se bromea y se dicen cosas altisonantes. Y bueno, es la cultura que hay ahí. Lo que uno tiene que aprender es a respetarla, así no le gusta. Y por último, hay que ser discreto. ¿Y a qué me refiero con discreción? Hay que tener cuidado con lo que uno dice o no dice. O sea, no todo lo que uno ve es para comentar. No todo es para decir. No todo es para estar haciendo comentarios. En los ríos de la Amazonía, por ejemplo, en algunas zonas alejadas uno puede encontrarse con una draga, con alguna actividad que no sea agradable. También igual puede pasar en el corredor minero, pero no es un tema para estarlo tocando en estas condiciones. Pero ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de recorrer con el corredor minero de Chumbivilcas, se van a encontrar con enormes asentamientos de producción minera y no es lo más agradable para estar comentando. Ustedes no se podrían ir a Nané a manejar un conflicto, esta zona alta de Puno, y de pronto estar haciendo comentarios sobre las cosas que pasan ahí. Hay que reconocer que cuando uno hace manejo del conflicto, sí hace comentario, pero el comentario tiene que ser planteado estratégicamente por alguien que sabe manejar un conflicto. Si usted es un trabajador que viene a hacer algo, un funcionario que viene a atender algo en el marco de un plan, opinar sobre lo que ve o sobre lo que pasa puede serle contraproducente. Entonces, no es la idea. La idea es hacer el trabajo de uno y ser lo más discreto posible. Y si es que uno tendría que opinar, los especialistas en conflicto para eso estudiamos el caso y pensamos lo que hay que decir que sea lo más adecuado. Y aún así, corremos el riesgo de ganarnos un pleito con la población y que la población nos vote. Quiero recordarles, ha habido casos en incluso asesores ministeriales, autoridades, en plena mesa se han puesto a discutir y hasta insultarse con dirigentes y lo único que han ganado es que les hagan una marcha y lo voten del cargo. Entonces hay que ser muy discreto. Otra cosa es la conducta personal. Cuando uno viaja a estas zonas alejadas, no es raro que el alcohol exista. O sea, es difícil que los pescadores de Bayobar, si uno quiere negociar una concesión de conchas de abanico o algo así, no le ofrezcan cerveza. O que los nativos no le ofrezcan uno masato, o que en algunas zonas de la Sierra Alta no le ofrezcan uno aguardiente. Y ciertamente a veces el relacionista comunitario, el especialista en conflictos,
entra en estas cosas, pero para entrar tiene que saber muy bien lo que está haciendo, porque puede poner en riesgo a su institución o empresa. El consumo de bebidas alcohólicas a veces nos hace cometer errores. Claro, yo no digo que en una comunidad que uno le ofrece masato, cuidado que también hay que saber tomar masato para tomarlo, uno no recibe un sorbito y lo pase, ¿no? Claro, tampoco hagan eso de bebérselo a pecho porque le van a ofrecer un tazón completo. Este, pero hay que tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, tomar un poquito de chicha, tomar un poquito de masato, tal vez, pero no está el servidor público para darse una borrachera. Otra cosa importante es que mucha gente siente a los espacios de conflicto como lugares ideales para hacer amigas, pero cuidado, o sea, no son lugares de acoso, no son lugares para ser amigos, y eso no es un bar para estar buscando amigas. Y además es una muy mala conducta, y además es ilícita la conducta de acosar a la gente. A uno le puede parecer normal porque existe reciprocidad, pero yo quiero en eso ponerles algunas reglas y algunas cosas que pasan. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, en un campo de refugiados manejado por las Naciones Unidas, si un servidor de Naciones Unidas incluso de buena fe, se enamorase de una mujer que estuviese dentro del campo, o viceversa, una mujer que va por Naciones Unidas se enamora de un hombre dentro del campo de refugiados, si se enamorase y aún así se casara y todo fuera formal, aún así estaría excluido de las Naciones Unidas de por vida, porque se considera algo malo. Cuando uno entra a un área de conflicto y se está laborando, el personal debe comprender que la población no es su área de búsqueda de romance. Y para los que manejamos conflictos, los enamoradizos y coquetos no son muy útiles, son muchas veces peligrosos. En el caso de las empresas petroleras, se da el caso, por ejemplo, que algunos trabajadores se enamoran de las nativas. Hay que comprender que en el mundo nativo, cuando uno ingresa a la Amazonía, no es raro que los padres le busquen pareja a sus hijas. Uno ve en los ríos, por ejemplo, que las comunidades bajan los ríos con sus hijas y las ofrecen y a cambio de otras hijas que quieren que les den para sus hijos. Claro, es su forma reproductiva, ¿no? Consideremos que a veces en la Amazonía una muchacha de 18 o 20 años en un espacio de 4 o 5 malocas solo va a encontrar como para un primo o un familiar. Y eso es lo que quieren evitar, la endogamia. Entonces no es raro que las ofrezcan al hijo de su vecino, a alguien que sea su compadre. Y claro, si ven gente que está trabajando, que tiene empleo, le ofrecen a que la chica sea su pareja. Y la chica con gusto va a buscar y probablemente el muchacho le sea agradable, simpático, y uno se sienta ahí que es algo así como un galán de cine, pero es una actitud incorrecta. Tarde o temprano eso trae problemas. Entonces, la recomendación general es cualquier tipo de aproximación afectiva en el área de conflicto hacia la gente que es parte del conflicto es, en cierto modo, una figura similar a la cosa, así sea que haya respuesta positiva. Ese no es espacio de galanteo. La otra es las medidas de bioseguridad. Ustedes dirán, ya el COVID ya se acabó. Sí, pues señores, pero hay muchas medidas de bioseguridad. No hay solo una medida de bioseguridad. Para empezar, la población puede interpretar muy mal que uno le esté tosiendo encima o que uno esté llevando una enfermedad. Tener trabajadores enfermos llegando a la zona puede ser interpretado mal. Y hay que tomar en cuenta algunos detalles. En algunas comunidades del Perú y en particular en la Amazonía, se han vuelto endémicas cosas como la hepatitis B, por ejemplo. ¿Por qué? Por la entrada de personas que inescrupulosamente se han relacionado con los pobladores y les han trasladado esas enfermedades. Si peor aún, ya no estamos hablando de comunidades contactadas, sino zonas como Santa Rosa de Cerjal o Motetoni, ¿no? Donde están los Cudapacori, la reserva Cudapacori, Nahuananti, o cosas parecidas como el río Las Piedras, ni hablar, porque ellos solo con la gripe pueden morir. Entonces, cuando uno ingresa a una zona de conflicto, tiene que ver las medidas de bioseguridad, tanto para no enfermar uno como para no enfermar a otro. Medidas de bioseguridad que van desde tener pues permetrina disponible cuando uno se mete en una zona que hay ectoparásitos, ¿no? Estos grandes pastizales, especialmente donde hay lisango en la Amazonía, es común que eso pase. Poner la medida de bioseguridad correcta es importante. Y si me voy a reunir con la población,
hay que pensar cuál es la medida de bioseguridad que debo aplicar. No todas son para COVID, pero tener agua limpia, tener un lugar donde lavarse las manos, disponer de las medidas necesarias para que todos puedan pasar una estancia tranquila es muy importante. Y si para colmo yo estoy hospedando nativos o yo me estoy hospedando con nativos o en zonas interiores, en la sierra o en la selva, obviamente hago mi plan de bioseguridad para evitar problemas. Algo que también es desaconsejado en absoluto son las peleas. Ustedes dirán, oye, pero si me faltan el respeto, si se me van encima, es muy recomendable cuando entra uno a una zona donde las personas están desesperadas o exasperadas, por ejemplo, una mesa de diálogo, donde la gente pues grita, insulta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de verlas, ¿no? En algunas zonas del Perú, los actores del conflicto, los dirigentes, chancan la mesa con las cosas, gritan, levantan los brazos, hacen, y a veces se pueden ir hasta las manos o incluso hasta los chicotes, pero pelear es muy peligroso. Entonces, aquí conviene tener un operador especializado cerca, o bien alguien que los conozca, o un operador de conflicto que sepa cómo evitar la pelea, pero irse de frente a las manos. Eso va a terminar en lo peor, porque en el momento que terminemos a las manos, se va a arruinar la situación. Eso no se puede hacer. La gestión de espacios donde puede haber una pelea tiene que ser entregada a especialistas en conflictos. Si usted no lo es y no tiene las condiciones, tiene que depender de alguien que sabe qué hacer. Un dirigente comunal, un líder local o un especialista en conflictos que sabe cómo se maneja el problema. Hay que saberlo evitar. Cuando a mí he tenido la oportunidad que me han querido secuestrar, por ejemplo, en Yurimao o otros sitios, uno rápido llama a la prensa, hace un debate, discute inteligentemente la cosa, sin insultar al otro, pero convenientemente, enfría las cosas, le echa agua fría. Pero eso corresponde a la especialidad de manejo del conflicto. Si usted no está en eso, evítese la pelea. En lo posible, busque a alguien que intervenga, ¿no? Y otro factor importante es la presentación personal. Hay que recordar que se trata del servidor público y que la gente al servidor público le asigna alguna autoridad. O sea, dice, oiga, este señor tiene pues alguna autoridad, tiene un nivel, es alguien que representa. Entonces, claro, el chaleco institucional, la ropa adecuadamente vestida, adecuadamente vestida no quiere decir que va un interno en corbata. Usted pues es de repente un veterinario y está yendo a ver ganado. Va vestido, pero lleva su chaleco, la ropa correcta. Pero claro, si estoy en una plaza pública dirigiéndome a los demás como un funcionario público, sí, pues me presento como el funcionario público que soy. Pero uno tiene que tener una presentación personal que cumpla un rol fundamental. Reconocer que la persona es un servidor que está cumpliendo un trabajo, que es alguien que trabaja para el Estado y representa la ley. Eso es fundamental. Ir vestido como sea, como uno se le ocurra, rompe ese equilibrio. Yo les recomiendo siempre una buena presentación personal, nos va a ayudar a llevarnos bien con la gente. Otro tema es la huella. La huella es un tema muy importante. Sea donde sea en el interior del país, no es recomendable dejar basura por ahí. Cuando uno interviene, tiene que pensar en cómo va a recoger la basura. Conste que recoger la basura tiene muchas fórmulas. A mí me encantó una institución en la cual ciertos contratistas, cuando molían una vereda, luego la picaban y la usaban para hacer una vereda nueva. Pero lo peor es dejar desmonte, basuras, cochinadas tiradas por ahí, después de que uno ha hecho una intervención, latas por ahí, gaseosas por allá. No, o sea, uno hace un buen recojo de basura y demuestra su cultura ante la población. El que todo lo demás sea un muladar porque no lo cuidan, eso es otra cosa, pero uno no puede ponerse a ese nivel. Uno entra a un lugar y uno demuestra limpieza, higiene, buena costumbre y respeto por los demás. La gente lo está observando en un área de conflicto y siempre va a haber alguien que es sumamente sensible a lo que uno haga. La otra, claro, obviamente no necesito decirle, ¿no? Vertir líquidos de lo peor, pues, ¿no? Desde pinturas hasta combustibles. Eso es una barbaridad y hay que evitarlo. Pero algo que también quiero recomendarles y quiero aprovechar el momento para decirles es el tema de no alterar pasivos ambientales. Pasivos ambientales hay en todo el Perú, no piensen que solamente en el lote 88X o en el 1AB hay pasivos ambientales. Para quienes conozcan Cajamarca, hay minas abandonadas en la ruta de subida de Tembladera. Igual los hay en todo el Perú. Hay minas abandonadas, pasivos abandonados, maquinaria abandonada. Lo peor que uno puede hacer es alterarlo. Hacer una obra en un pasivo que ya está reconocido y que es sentido por la población es de bastante riesgo. Entonces uno debe saber claramente dónde están ubicados los pasivos ambientales en una zona y si los ha detectado, hay que evitar alterar un pasivo ambiental, especialmente si va a ser reclamado el pasivo ambiental, ¿no?
Claro, si uno lo fuera a remover todo y arreglar es otra cosa, y esos son costos mayúsculos. Pero si uno no lo va a arreglar, alterarlo es bastante peligroso, bastante complicado. ¿Por qué? Porque uno después va a entrar en una vorágine donde van a decir que uno también es parte de ese pasivo ambiental. Uno ha seguido prolongando el pasivo o incluso ha ampliado el daño que se ha producido en el pasivo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado para estar alterando pasivos ambientales. La intervención sobre un pasivo ambiental es una intervención que tiene que ser prevista por un equipo de gente que sepa lo que tiene que hacer. Y cuando hablo de pasivos ambientales, no solo hablo de minas o de vertidos de petróleo. O sea, grandes lotes de basura abandonada, grandes cantidades de cosas inservibles abandonadas, instalaciones o estructuras abandonadas, son pasivos ambientales y son pasivos que tienen que ser trabajados. Y si uno va a tener que trabajar sobre ellos, hay que tener claro que alterarlo puede hacernos llegar a un conflicto, ¿no? Miren, algo que es muy común, ¿no? En algunas zonas del Perú pasa que ponen un vertedero de basura en la ruta de algún cauce de agua. No falta el momento en que llegan las lluvias y eso termina inundando las ciudades y llenándolas de basura, o los cauces de los ríos. Entonces, claro, ese tipo de pasivos ambientales se cruzan en el camino del servidor público. Y lo peor que uno puede hacer es permitir que el daño que el pasivo hace se incremente. Ahora, aquí hay algunos detalles. Si por casualidad un sitio ha entrado en crisis, ¿qué significa en crisis? Ya la gente se está peleando, pues. Ya bloquearon la carretera, o ya bloquearon el río, o ya cerraron un local público, o ya están quemando los archivos de un lugar. Preferible que se enfríe antes de entrar. Recomendación personal, evitar el sitio. Claro, si usted me dice, mira, hay 500 comuneros en la plaza de la comunidad de Can que quemar el local de la fiscalía y la comisaría, no es un lugar para ir a trabajar. Preferible es que entren los especialistas en conflicto, enfríen la cosa, la tranquilicen y luego el servidor público. Ese no es un lugar para que una persona que no tiene toda la red de operadores de un manejador de conflicto. Mire, cuando los operadores de conflicto entramos a un lugar, entramos teniendo amigos, contactos, técnica para solucionar el tema y algo en la mano con lo cual podemos llegar a un acuerdo. Pero si usted no tiene todos esos medios, no tiene una estructura hecha para eso, se mete a ese lugar y puede terminar pues asaltado, puede terminar unos días sin comer o atrapado en un lugar, y eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Quedarse en una balsa en la mitad del río y que no puede ni para acá ni para allá y no hay ni qué comer. Eso no es una buena idea. Otra cosa importante es no discutir, no discutir. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes algo que tiene que uno acostumbrarse cuando habla. Uno puede debatir. Yo creo que es B, tú crees que es A. Tú tienes argumentos para A, yo tengo argumentos para B. Yo quiero perfeccionar la idea que tú tienes de B y tú quieres perfeccionar la idea que yo tengo de A. Ok, hasta ahí estamos debatiendo. Pero ¿qué pasa si yo me amargo? ¿Qué pasa si él se amarga? ¿Qué pasa si los dos nos molestamos? ¿Qué va a suceder? Pasamos de debatir a discutir. Ya comenzamos a subirnos el tono, a gritarnos, llamarnos feo. Eso no se hace. El servidor público no le pagan para discutir con la gente. El tema igual, incluso hasta en una ventanilla de atención. En una ventanilla de atención hay gente que se exaspera. Bueno, está bien. Pero el funcionario tiene que llegar hasta el punto de la argumentación. Cuando el tipo pierde los papeles y se pone en un estado emotivo, puede ser un estado transitorio que está sufriendo por alguna preocupación. No les sorprenda que en la ventanilla de un hospital o en la emergencia de un hospital hay gente que pierde los papeles. Pero claro, con un hijo enfermo, con una mujer grave, con un hermano recién fallecido, hay gente que grita, hasta quiere pegar a los médicos. Pero el funcionario público no está para discutir con ellos. O sea, en esos casos hay que tener la psicología para manejar la situación y comprender que la persona ha entrado en un estado de ánimo alterado y hay que sacarlo de ese estado de ánimo. Pero no es que uno también va a entrar en ese estado de ánimo para ponerse igual y terminar discutiendo cuadra a cuadra y a patadas. Y otra cosa importante es cuando uno dialoga, qué cosa es respeto y qué no es respeto. Esto es algo muy importante. Cuando uno le ha empezado a faltar el respeto a alguien al dialogar, vamos a suponer que yo les digo a ustedes, de repente la idea que ustedes han planteado podría ser mejorado con más información que yo le puedo aportar. Eso es una colaboración. Pero podría decir lo mismo diciéndoles, yo creo que usted está desinformado. ¿Saben qué pasa? Al decir usted está desinformado y señalarlo con el dedo, yo lo estoy insultando.
le estoy faltando el respeto, porque me estoy refiriendo a él. No es lo mismo decir, de repente yo te puedo explicar mejor el tema para ayudarte en su comprensión, que decirle, usted no comprende nada, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a la persona que tengo al frente. Y en un diálogo, uno no se refiere al que tiene al frente. De ninguna manera, mucho menos con insulto, diciéndole, usted es esto, ojos de cebolla. No, pero si quiera decirle, usted está desinformado, usted no sabe lo que dice, usted no comprende las cosas, usted no tiene formación en el tema, ¿cómo se atreve a hablar de esto que usted no sabe? Es una falta de respeto. Y va a terminar en que le falta el respeto a uno. Es muy importante evitar esa situación. Uno no puede agarrar y comenzar a señalar al otro. Uno puede hablar de los argumentos del otro, de las ideas del otro, de la propuesta del otro, pero no del otro. Del otro no se habla, ni de él ni de sus acompañantes. Por ejemplo, eso es cuando la gente habla y comete el error en la mesa de diálogo de decir, es que ese señor que le aconseja mal. Eso es una grosería. Eso va a traer problemas. Es mucho mejor decirle, y si yo le entrego más información, y si hacemos una reunión más técnica. Yo me acuerdo, un día en una zona cafetalera, todos querían opinar y plantear cosas de lo más estereotipadas. Hasta que un agrónomo levanta la mano y dice que usted se acuerda de mí. Sí, sí, yo me acuerdo, sí, usted vino. No hicimos un plan hace unos años para el café y el cacao. Sí, lo hicimos. ¿Y lo han desarrollado? No lo hemos desarrollado. Entonces no deberíamos sacar adelante el plan. ¿Por qué estamos discutiendo si ya hicimos un plan? Tiene usted razón. Claro, porque ese agrónomo que los conocía tenía ascendencia. Y esa ascendencia y el haber hecho el trabajo antes nos ayudaba a nosotros a mejorar la propuesta. Es normal que la gente diga, uy, yo quisiera un canal así, uy, yo quisiera una obra así, uy, yo quisiera una vereda así, uy, yo quisiera un puerto así. Sí puede, pero muchas de las cosas no son posibles. Pero no se le puede decir a la boca de jarro al dirigente que tiene a toda la población mirándolo, es que usted no sabe lo que dice, es que usted no comprende el tema, es que usted no conoce. No, buscar la forma inteligente de hacerlo entrar en razón, de alguna manera depende de nuestro arte de conversar. Y por eso el respeto es una herramienta fundamental. Y la otra es la paciencia. En todo conflicto las cosas se dilatan, porque hay más de uno que quiere hablar, más de uno que quiere hacer catarsis, y eso al final tiene el problema de quitarnos tiempo, pero hay que dedicarle tiempo. El conflicto requiere calma, paciencia. Al terminar esto, darle las gracias y invitarlos a que conversemos de las preguntas. Tengo un grupo de preguntas dispuestas aquí y me gustaría que me permitan darles algunas respuestas. Si acaso es posible, vamos a darle algunas respuestas. A ver, tenemos algunas preguntas disponibles, no sé, usted dirá. Nos pregunta Paolo, ¿cómo podemos evitar que exista la mala comunicación con la población? Una mala comunicación tiene tres características. No me entienden, no me están entendiendo, el mensaje no se ha interpretado correctamente, puede ser que sea en contra, y no estoy dando la información correcta. Esas son características de una mala comunicación. ¿Cómo se logra una comunicación efectiva? Siendo claro y simple en las cosas, diciendo la verdad con claridad, sin mucho tapujo. Yo les quiero dar un ejemplo, ¿no? Cuando uno agarra, de pronto dice, bueno, lo que pasa es que nosotros, para poder trabajar en la generación eléctrica, trabajamos con un derivado R6, que es un producto final de creación catalítico, que es bastante denso. Ustedes seguramente no me han entendido ni papa. Es lo mismo decir, usamos un combustible bastante pesado que tiene gran riesgo de contaminación y cuidamos que se no se derrame. Saber qué decir es importante, ¿no? Otro existe la posibilidad de convertir un conflicto en una oportunidad. Y claro, hay conflictos que se han convertido en oportunidades. Les explico cómo. Miren, nosotros, por ejemplo, en el Perú, yo hablo de los casos que yo conozco del Ministerio de Agricultura, teníamos necesidades o tenemos necesidades, en muchos casos, de implementar nuevas políticas. Por ejemplo, nosotros en el Perú, en los sistemas de riego, habitualmente solo usamos tres componentes. La captación, o sea, el vaso regulador, la represa, los canales a los que mejoramos, impermeabilizamos, y la aplicación de riego en campo, que es el riego tecnificado. Pero eso no es completo, ¿por qué? Porque los Andes están perdiendo cobertura de hielo y cada vez hay menos agua en los Andes. La mejor oportunidad está dada por agregar a la capacidad
de los glaciares, la regulación hídrica forestal. El conflicto que se produjo en el año 2012 en Conococha llevó entre uno de sus acuerdos la incorporación de 4.000 hectáreas de bosque en Huari. Igual como pasa en el caso de Porcón, un macizo forestal de gran tamaño es una oportunidad para el sector de mejorar la regulación hídrica forestal y hacer afianzamiento hídrico. Pero la población a veces en su apuro dice, no, yo quiero solamente el interceptor, el vaso regulador, el agua. Ustedes se van, quieren, a Olmos, Tinajones, Chao, Virú, y van a decir, sí, es que tenemos que ampliar la frontera agrícola, necesitamos más agua. Pero usted le dice que queremos meter drenaje, tenemos que reducir la cantidad de agua que ponemos en el lámina de riego. No, no, nosotros no queremos abrir pozos, nada. Pero ese conflicto en particular nos permitió incorporar un instrumento que es necesario. Así por el estilo, muchas veces los sectores, cuando negociábamos con las comunidades, metíamos instrumentos que perfeccionaban la política del sector. Así que sí, claro que sí, es una gran oportunidad incluso para el Estado. Y también lo es para la población, porque la población en esos procesos a veces logra unidad y desarrolla cosas nuevas. Los conflictos a veces terminan ayudando a todos a generar algo nuevo que mejora la situación. Otra consulta, por ejemplo, que la veo en primera fila, acá no puedo priorizarlas, pero pongo una en primera fila. Enrique Daniel Mogollón dice, buenas tardes, una consulta. ¿Existen casos exitosos de responsabilidad social? Si los hay, ¿por qué el Estado no los promueve? Esa es una pregunta muy bonita. Sí, claro que hay casos muy exitosos de responsabilidad social, pero por supuesto, claro que los hay. Acá hay dos preguntas. La segunda es ¿por qué no los promueve? A ver, miren, la responsabilidad social, les voy a dar un ejemplo. La empresa Palma, El Espino, Chosur, otras empresas grandes del sector palmero, tuvieron la costumbre de ayudar a sus vecinos a desarrollar la palma. Durante el COVID se produjo una escasez de aceite en el Perú y una escasez de aceite en el mundo por la subida del precio del petróleo, porque al final es un commodity que se puede convertir en combustible. Los precios se fueron por el cielo. Y las comunidades que tenían palma, por ejemplo, Chambo Porvenir en el río, disfrutaron de la posibilidad de que les pagaran más de $200 la tonelada de palma aceitera en unas plantaciones que producen de 20 a 25 toneladas por hectárea. Gracias a eso, esa comunidad está ampliando su capacidad productiva de una serie de cosas, ya no solo en palma. E incluso muchos palmicultores están comprando sus propias plantas para ser independientes. Pero eso empezó como un acto de responsabilidad social de un grupo de grandes compañías. A mí me parece que fue una idea buena, porque gracias a eso un agricultor que antes ganaba una miseria, ahora puede llevar a su comunidad por cada hectárea $3.000 o $4.000 al año, que para la Amazonía es una cantidad enorme de dinero. Como ese, hay muchísimos ejemplos. Ustedes, por ejemplo, cuando tengan la oportunidad de visitar Catac, van a notar que Catac tiene grifos, tiene máquinas, y si visitan su parque ovinero, ellos tienen la raza Cordail con animales de 24 kilos a los 65 días. Una rareza. Me parece un trabajo muy bueno. Pero podría llenarme así de ejemplos de costa a costa en el Perú, donde se han hecho cosas interesantes. Además, hay muchos proyectos exitosos en el Perú que se pueden copiar. Ahora, ¿se pueden copiar o no copiar? Bien. El Estado a veces colabora con algunos proyectos y a veces no, pero hay que reconocer que el Estado somos todos y las autoridades pueden hacer algo. Por ejemplo, un proyecto de colaboración que no es necesariamente responsabilidad social corporativa, pero fue de colaboración muy buena, fue la incorporación de las variedades dormantes en Puno, que hay que decir honestamente que lo empezó Cáritas, pero el Ministerio de Agricultura se sumó y ahora hay miles de hectáreas en Puno sembradas con la variedad de doble 350 y de doble 325, que han permitido el piso forrajero con el que está desarrollado el queso paria en Puno. O sea, proyectos de colaboración hay bastante. ¿Debería haber más? Sí, debería haber más. Por ejemplo, a mí me entristece un poco el sector ovinero, porque es uno de los pocos sectores donde he invertido muchísimo en la minería, pero no hay una cadena formal del ovino como la hay en pollo, la hay en reses o la hay en chancho. Y dicho sea de paso, el Perú no tiene convenios sanitarios para exportar ovinos, siendo que algún día, hace 60 años, el Perú tenía 27 millones de ovinos y ya tiene 9. Y que además, si ustedes van a cualquier parte del Perú donde haya minería, creo que todas las minas han colaborado con proyectos ovineros. Por ejemplo, hay un tema de no colaboración, pero sí, es bastante interesante. Bien, Andrés, teníamos una pregunta más. Dice, ¿los conflictos desaparecen o se transforman? Qué buena pregunta. Okay. Lo que pasa es que los conflictos no son una sola cosa, los conflictos son muchas cosas.
Hay muchos tipos de conflictos. ¿Se transforman? Claro que se transforman, a veces para mal. Miren, el Perú es solo un pedazo del mundo. El mundo es más grande. Por ejemplo, en toda la zona del Magreb, el Sahel, que es la parte del desierto del Sahara en África, hubo la primavera árabe. Hubo conflictos que terminaron con la caída del gobierno, como el caso de Libia, y conflictos en otros países que no terminaron así. Los conflictos se transformaron en cosas diferentes. Sucede también que hay lugares acá en el Perú donde los conflictos han evolucionado para bien y otras para mal. Cuando, por ejemplo, les hablaba del conflicto de Pichanaki, el conflicto de Pichanaki no evolucionó en un conflicto más violento como se pensaba, sino evolucionó en una serie de elementos de propuesta para el desarrollo cafetalero y del cacao. Porque claro, la zona de Pichanaki hoy en día es un gran desarrollador del clon y también lo es de otros productos. Y eso ha evolucionado para bien. En realidad el proyecto se convirtió en asistencia técnica y apoyo para los productores. Igual se intentó en Quillabamba, donde no se logró el mismo resultado. Pero hay conflictos que evolucionan para mal, ¿no? Por ejemplo, el conflicto de Tía María no se ha convertido en una represa en Paltiture, que debió haberse dado para mejorar la gestión del riego y el agua en el Valle del Tambo, lo cual significa que no ha salido adelante eso. Y hay otros conflictos que sí, hay conflictos que desaparecen, o sea, simplemente la situación se acaba, ¿no? Miren, tuvimos un conflicto, por ejemplo, importante en la ciudad de Pucallpa en el año 2016 con respecto de los madereros. Conflicto que en su momento desapareció junto con el Frente de Defensa, me parece, de los intereses de Ucayali. Aún así, probablemente vuelvan a ser por el tema de toda la presión que la ley forestal ejerce sobre los productores agrarios. Pero ese conflicto como tal desapareció, simplemente se llegó a un acuerdo y se cerró. Todos esos fenómenos existen, pero la conflictividad es algo muy grande. Hay tantísimos ejemplos de conflictividad y tanta forma de conflictividad y tanto conflicto pendiente que podríamos pasarnos pues días y meses analizándolos uno por uno. Sin embargo, sí, todas esas cosas son posibles. El conflicto puede desaparecer, se puede transformar para bien o para mal. La actividad municipal es una actividad que no tiene estos grandes conflictos que salen en la televisión, pero sí tiene conflictos. Y hay algunas cosas que me parece importante considerar a lo que hacemos inducción. El hecho de no contar con los saneamientos urbanos en los entornos debido a que no se ha podido titular toda la tierra. El hecho de la falta de agua potable, de luz en los entornos urbanos, la disposición de capacidad de energía en muchos casos, es un tema que nos trae permanentemente conflictividad. Entonces, yo sí saludo a las municipalidades, creo que tienen un enorme esfuerzo por delante en plantear la expansión urbana, en reconocer a los asentamientos que se crean a sus alrededores, en lograr el planeamiento urbano, porque el problema grande es que el querer poner orden a nivel municipal es siempre una cosa que puede llevar a un conflicto. Y les agradezco mucho su atención. Un abrazo. Desde el MIRIS, Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, les agradecemos a todos por su participación. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.